Señor me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Hoy vamos a seguir con la serie de sermones sobre la riqueza. Dijimos en el primer sermón que la riqueza le pertenece a Dios, que Él es la raíz de toda bonanza. Él es el dueño de todo lo que existe en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Él es el dueño de todo. Después seguimos con el sermón sobre el diezmo, donde hablamos, ¿verdad?, de que, dice el profeta Malaquías, traigan los diezmos a mi casa, dice el Señor, y verán cómo no abro las compuertas de los cielos y les bendigo grandemente. Hoy, mis hermanos, voy a hablarles, la palabra nos va a hablar sobre el ser generosos, sobre ofrenda, sobre la generosidad, mis hermanos, porque lo que quiere Dios es de que una vez que escuchemos esta serie de sermones, aunque ya debemos de estarlo haciendo, el ser generosos, que cuando terminemos, mis hermanos, de esta serie de sermones, seamos de los más generosos que pueda haber en esta tierra. Así es de que hablan la palabra del Señor en la carta de San Pablo a los Corintios, la segunda, capítulo 9, versículo 6. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todos lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resalte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Hagan el favor de sentarse. Qué tremendo lo que estamos oyendo. Esto debe darle gusto a todos aquellos que obran con generosidad. Debe de darles un gusto enorme. Enorme. Y al que no es generoso, Dios le está hablando hoy en su corazón. Le está hablando para que abra anchamente su corazón y no solamente sea generoso, que no quede ahí, sino que recibirá sobreabundantemente gracias y con generosidad de parte de Dios. Gracia abundante. Lo cierto es que aquí el apóstol, mis hermanos, nos está diciendo que el que es generoso nunca va a perder. A resumidas cuentas nos dice que el que es generoso siempre va a tener y nunca pierde. El que es generoso. Es algo maravilloso, mis hermanos, maravilloso. Nunca sale perdiendo.
Fíjense que esto está establecido desde Deuteronomio 15, 7, 11. Ya está establecido desde aquel tiempo donde Dios le dice a Moisés, ¿verdad?, lo que el pueblo debe de ser, que nunca desampare al necesitado, que siempre sea generoso con el hermano, que siempre ofrende, que siempre sea dadivoso, porque en realidad dice que en la Escritura nos habla y nos dice que cuando el pobre clama y necesita y no le hacemos caso, hermanos, Dios lo mira desde lo alto, lo mira. ¿Y le hace justicia? Sí, sí le hace justicia. Yo creo que hoy es un hermoso sermón, hermosísimo, porque aquí estamos oyendo de la grandeza de Dios, de lo bueno que es Él. ¿Le llamamos bueno a Dios? Sí, le llamamos bueno. Pues Dios quiere que cada uno de ustedes sea generoso, sin excepción. Ustedes están aquí, están escuchando, los que me escuchan. Dios quiere que sean generosos, cada uno de ustedes. Fíjense, hablando sobre la generosidad, sobre la ofrenda, porque no estoy hablando del diezmo, estoy hablando sobre generosidad, que acompaña también pues del diezmo, pero hoy específicamente voy a hablar sobre la ofrenda, sobre lo generoso que debemos de ser. Cuando comenzamos la serie de sermones hablando sobre la riqueza, vimos el despliegue de generosidad del rey David y de todo el pueblo. Cuando David, impulsado por supuesto por Dios, para juntar el oro, la plata, el hierro, el bronce, piedras preciosas, y en grandes cantidades iban a juntar, el rey invita al pueblo a hacerlo. Y por supuesto, él comienza haciéndolo. Y dona toneladas y toneladas de oro y de Ofir, o sea, del más mejor. E invita al pueblo también. Y el pueblo también da millonadas, cientos de millones, de miles de toneladas de oro, de plata, de bronce, como no se imaginan. Por supuesto que aquí en este salón no cabría siquiera el oro. Era cantidad inmensa. Lo cierto es de que el pueblo obedeció y obró en generosidad. Nos dice ahí en la primera de Crónicas 29, después lo pueden ver en sus casas, que trajeron como nunca oro. Todos obraron, todos dieron. Aquí dice en Crónicas, ahí no dice, algunos dieron, algunos no dieron. No, ahí dice, todos dieron. El propósito de Dios cuando Él habla algo, Él quiere que todos obren. No solamente algunos, sino que todos obren en generosidad. Me supongo que David tenía una casa hermosa, aparte sus villas. El pueblo era próspero para tener tanta bendición, tanta riqueza, por supuesto que era próspero. Hermanos, estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, donde aquí el más fregado tiene. El más fregado tiene. Y en aquel tiempo se juntó tanto, porque había un agradecimiento en el corazón de David, pero también había un agradecimiento para con Dios de parte del pueblo. Y todos obraron, todos, sin quedarse uno. A lo mejor decía uno, pues yo voy a dar tanto, y dice el otro, pues yo voy a dar más.
Pero no lo hacían, ¿verdad?, como competencia, sino por un despegue de lo que tenían, porque al fin era para la casa del Señor. Aquí lo que estamos oyendo en lo que leí en Corintios, porque viene desde el capítulo 8, donde el apóstol San Pablo buscaba la ayuda para los santos de Jerusalén. Jerusalén era una iglesia fregada económicamente, rica espiritualmente, pero fregadona. No tenían dólares, no había dólares. Oiga, que lo que estaba en nuestras manos. Y él siempre levantaba colectas, ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Y vemos aquí, ¿verdad? Vemos cómo Dios nos dice que cómo debemos de ser. Nos dice claramente aquí. Nos dice que otras versiones, me gustan otras versiones también, porque en el versículo 6 dice, recuerden esto. Otras versiones dicen, el que siembra tacañamente la tierra le responderá. Y eso es lo que quiere decir. Tacañamente le va a responder la tierra. En otras palabras, el que no siembra mucho, no cosechará mucho. La tierra le va a hacer tacaña. Y aunque le pida a Dios, pero si es tacaña la persona, no habrá. Siempre batallará, siempre llorará, siempre no tendrá. Claro, no en definitiva, porque Dios es tan grande que aunque la persona sea tacaña, como quiera Dios le sustenta. Fíjense qué grandeza de Dios. Qué grandeza de Dios. Yo cuando oigo algo así, cuando yo falto en algo y que Dios me muestra su amor y su misericordia, yo me siento tan halagado y digo, gracias a ti, Padre mío. Y eso me anima a quitar la falta, sea la que sea, de mí y darle gracias a Dios en agradecimiento porque Él no me paga de acuerdo a lo que yo hago. Pero eso me anima, ¿verdad?, a hacer mejor. Lo cierto que dice muy claramente, si el sembrador avienta unos cuantos granos, pues va a recibir poquitas matitas. Pero el que siembra abundantemente, hermanos, dice aquí la Santa Escritura que va a cosechar en abundancia, en abundancia. Está hablando aquí económicamente también. Algunos por ahí dicen que solamente está hablando espiritualmente, que va a recibir gracias. Pero aquí la palabra me está diciendo de las dos maneras. Aquí la palabra me está diciendo que la persona abundará en material y en gracia, porque vamos a ir más adelantito. Y si cada quien debe de dar según lo que haya decidido en su corazón. Oigan, pero tampoco decidan tacañamente. Aunque claro, si eso decidiste, Dios lo respeta. Si decidiste dar bastante, Dios lo respeta. Y el fruto va a ser bastante. Pero si en tu corazón decides, pues poquito, aunque no está bien delante de Dios, pero eso decidiste, se te respeta. Porque Dios es gentil, Dios es un caballero. Pero vas a recibir poquito. Yo creo que todos queremos recibir más o quieren recibir un poquito. Bueno, exactamente, todos queremos recibir más. Pues tenemos que sembrar más. En realidad que hay necesidades siempre. Hay muchas necesidades. Y Dios quiere que compartamos de lo que tenemos con los demás.
Dios siempre lo preveyó desde un principio. Bendecir a los desamparados. Bendecir en la necesidad. ¿De dónde procede la riqueza? ¿De dónde procede nuestro bienestar? ¿De dónde procede que tenemos buenas casas o buenos apartamentos? ¿De dónde proceden nuestros buenos carros? ¿De dónde procede nuestra ropa? ¿De dónde procede todo el material? A lo mejor tienes por ahí una fuente desconocida, pero no, la fuente, la raíz de toda riqueza es Dios. De ahí viene. Entonces, ¿por qué no respondemos generosamente a Dios? ¿Por qué? Si Él es la fuente, ese río que nos moja, ese río de donde bebemos. Mis hermanos, la palabra aquí me está diciendo, me dice que lo dé de corazón lo que dé, y que no dé de mala gana ni por obligación, porque en realidad Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con generosidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que no ama al tacaño? Van a decir los generosos. Pues van a decir, ¿lo entienden? Dice, sí lo ama. Sí lo ama. Pero créanlo, ama Dios más al de corazón generoso. Entonces, ¿el Señor tiene distinciones? Sí las tiene. Si no hubiera distinciones en Él, en esa manera, no sería justo. No sería justo. ¿A poco tú, si te portas mal en la escuela o en el trabajo, vas a recibir los mismos beneficios que los que se portan muy bien? No, por supuesto que no. Lo cierto es que Dios tiene un especial amor, ama al dador generoso. Y el que es tacaño, pues, le ama menos, porque al final recibe menos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que quiso hacer la persona. Y dice que Dios ama al que da con alegría. ¿Qué quiere decir? Que nos debe de dar alegría el poder ayudar. Alegría nos debe de dar. ¿Qué quiere decir? Que aparte el que es generoso trae una risa, trae una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque es alegre. Es alegre. Tiene confianza en Dios. Y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Oigan, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario. ¿Qué quiere decir? Que Dios bendice al generoso. Dios le bendice bastante para que toda gracia abunde. No queremos eso. O ya estamos programados ya a lo nuestro. Y dice Dios, no, desprográmense. Por eso, mis hermanos, el que vive rectamente, el que vive santamente, tiene sus cualidades, entre ellos la generosidad. Y el que no tiene gracia, porque es tacaño, no tiene gracia. Decían allá en mi pueblo, desgraciado. O sea, que no es una mala palabra, Eso quiere decir sin gracia. Aunque la palabra se oye algo mal, pero eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Dice, para que abunde toda gracia. Hay una bendición tremenda cuando se es generosa. Cuando se es generosa. Híjole. Y para que tengan todo lo necesario, dice, nada te faltará. Y toda buena obra abunde en ustedes.
Toda obra buena. Nadie se salva por obras, ¿verdad? Pero las buenas obras salen de un corazón redimido, de un corazón que ama a Cristo. De ahí salen las buenas obras. Muéstrame tu fe, dijo Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te la muestro con obras. Lo cierto que esto no es solamente de palabras, mis hermanos. Esto es de hechos. La iglesia de Jerusalén estaba encantada. Le venía la ayuda. Tenían dudas sobre los gentiles. Tenían sus dudas porque creían que la palabra era solamente para el pueblo judío. Pero después vieron que no, que el Espíritu Santo se había manifestado en ellos. Y empezaban a creer. Y óiganme, creyeron más cuando recibieron la ayuda. Porque aquí lo dice. Que vieron que estaban en realidad siguiendo el evangelio, los acompañaba ese signo de la generosidad. Y eso hizo que los hermanos, los cristianos de Jerusalén, levantaran sus manos y le dan gracias a Dios. Y bendijeran a todos aquellos que les mandaban la ayuda. ¿Ven cómo redunda? ¿Cómo abunda la gracia y cómo abunda la generosidad en acciones de gracias, dice aquí, y en bendiciones? Lo cierto que el que no es generoso, casi no le aman. Al que no es generoso, casi no le aman. Y no por conveniencia, pero el que es tacaño, batalla para que se le ame. El que es generoso, híjole, cómo tiene corazones que le abracen al que es generoso. Una bendición tremenda. Bendición tremenda, yo lo he experimentado a través de mi vivencia. Lo he experimentado una vez que después el Señor tocó mi vida y me agarró. Ya lo he dicho muchas veces, pero no me interesa y no es para levantarme el cuello. Pero cuando estaba soltero y que Dios me había tomado, dije, yo no necesito nada para mí. Me basta con lo de mi Dios. Y nomás dejaba simplemente, como hicimos en México, dejaba solamente para el chivo. Para tener solamente para lo que necesitaba. Lo demás se distribuía allá en México. Vámonos. Me acuerdo que me decía mi madre, junta para cuando te cases, hijo. Le dije, todavía no me caso. Pero te vas a casar. Bueno, entonces como dijo aquel, entonces me preocuparé. Pero no me iba a preocupar. Mientras yo quise vivir como decía la Santa Escritura, que el soltero debe de preocuparse solamente de Dios. Y lo viví y le doy gracias a Dios porque estaba joven y podía tener cosas, pero no las quise tener. Y bendito mi Dios, ¿qué pasó? Pues el fruto es abundante. El fruto es abundante. Dios nos ha bendecido grandemente. Desde aquel tiempo me ha bendecido. Económicamente, yo digo que sí. Espiritualmente también. Bastante me ha bendecido. Ha bendecido a los míos. También los ha bendecido bastante. El fruto ha sido grande. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Dios manda la palabra, el hombre la recibe, la pone en práctica, el fruto es abundante. Hay fruto, hay bendición cuando uno es generoso. Dios conoce los motivos. Dios conoce. Lo cierto que es que el apóstol Pablo aquí nos anima y nos dice que el que es generoso, Dios le va a bendecir bastante, mucho le va a bendecir, mucho. David juntaba dinero para el templo. Todos ellos fueron generosos, dieron cantidades. Aquí hablo sobre
lo generoso que debemos de ser con la iglesia, lo generoso que debemos de ser con los nuestros semejantes, con todos, porque en realidad eso a Dios le agrada. Conocí a un hombre, algunos de aquí lo conocieron también, que hace años regaló como 100 millones de dólares para poner un satélite acá en Centroamérica para la propagación del Evangelio. Compartía él que para cierto tiempo el Señor le había devuelto más que lo que había donado. Y le creo, este era un hermano holandés, lo creo, que Dios le había redundado, le había dado en abundancia por ser generoso. Es una bendición grande el ser generoso. Bendición grande. Ya lo he dicho en el pasado, pero me deleita decirlo. Como mi abuelo conocía a mi abuela. Mi abuela andaba pidiendo limosna y tocó su puerta y salió mi abuelo. Eran jóvenes, por supuesto, los dos. Digo que ahí mi abuelo le echó el ojo. Pero aparte, ¿verdad? Le dio su buena ayuda. Le dio su buena ayuda. Mi abuelo era hijo estaban acomodados. Decían en México, riquillos, en aquellos años. Tenían en abundancia. Y yo siempre he mirado ese hecho, que no fue un hecho aislado el que haya ido esa jovencita a pedir ayuda a aquella casa. Y que haya salido mi abuelo y se haya enamorado de mi abuelita. Es una bendición grande, porque ahí yo miro, ¿verdad?, la mano de Dios en todo, lo miro. Yo quiero decirles que cuando es generoso o generosa la persona, mis hermanos, hay recuerdos buenos. Cuando no, te acuerdas y te molesta o no es agradable. Son cosas pequeñas en las que quiero compartirles ahorita también. Yo me acuerdo cuando yo era un niño en Monterrey, México. Tenía estos tíos, mi tía Santos, mi tío Pirión, le decían se llamaba Espiridión, le decían Espiri. Ellos llegaban los domingos a la casa, les gustaba ir a platicar a la casa, a visitar a papá y a mamá y a nosotros. Y nunca se me olvida que siempre ellos llegaban y nos daban nuestro pesote de domingo. Un peso era un peso en esos tiempos, Comprábamos bastantitas cositas, dulces, ¿sabes? Comprábamos. Bueno, tenemos todas las muelas picadas. Nos daban el pesote y a comprar dulces. Siempre esperábamos a la tía Santos y al tío Espiri, porque nos daba nuestro domingo. Y siempre fue así. Eran generosos. Lo recuerdo, nunca se me olvida. Y Dios bendiga a sus hijos. Dios los bendiga más. Pero me acuerdo de otro tío. Ese era un vecino. Ese tío, decíamos en México, nunca corté una flor de su jardín. Así decíamos en México. Nunca corté una flor de su jardín. Y tenía, pero nunca me dio de domingo ni un mísero 5, ni un centavito. Decía mi abuelita, ni un chicle de menta. Nada. Eso también lo tengo en mi mente. Y no porque buscaba que me dieran, pero estamos hablando de generosidad. Entonces recuerdo, no es muy bueno. Ella no está aquí, él ya se fue. Entonces no puedo decir que Dios lo bendiga, porque él ya llegó a donde está. Pero el punto es que la generosidad, mis hermanos, no se olvida jamás. Todos en un tiempo tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. Y Dios nos dice que seamos generosos. Dios ha tocado mi corazón desde que Dios tocó mi vida.
Dios me ha bendecido bastante, mucho. Y la realidad es que yo no he cerrado mi mano cuando veo una necesidad. No la cierro. No puedo cerrarla. Vengo de mi familia, de parte de mi madre eran generosos. De parte de mamá eran generosos. La mata da de diferente. Mi padre no eran tan generosos, aunque mi tía Santos sí era generosa, ¿verdad? Era hermana de él. Pero de parte de mi madre eran generosos. Y yo le doy gracias a Dios, porque también en mi familia, en mis hijos, hay generosidad. Yo les digo que hay bendición, pero cada quien puede tornar de lo mal a lo mejor. Lo cierto es que Dios nos está hablando hoy en día de generosidad. Créanlo, que lo que nosotros obremos es lo que le damos el mensaje a los demás. Es la estela, y no estoy hablando de estela, es la huella que dejamos atrás, lo que vivimos. Es la huella que dejamos. Y esa huella la siguen los hijos. Sea buena o sea mala, sea generosidad o sea tacañez, es lo que siguen los hijos. Aunque claro, cada quien hace su decisión en el tiempo debido de ser generosos o de ser tacaños. Por lo cierto que hay bendición. Hay bendición porque le están mostrando a los demás en realidad que hay un Dios generoso, que hay un Dios bondadoso. Mis hermanos, la iglesia de Jerusalén estaba en necesidad, no tenían que comer. Y las demás iglesias mandaban la ofrenda, la mandaban. Y dice Dios, porque ustedes se portan así, yo los voy a bendecir fuertemente. Les van a abundar gracias. Gracias, pero también los bendeciré en todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere, Dios es así. Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Hay una satisfacción tan grande cuando uno le da una ayudita a alguien. ¿Qué satisfacción tan grande hay? Yo trabajé en el East Dallas por muchos años. Y está lleno de homeless, hombres sin casa, desprotegidos, hay viciosos, hay de todo. Se siente uno a gusto cuando uno abría su mano para con todos esos hombres. Igualmente muchos de ellos ni te andan pidiendo. Me acuerdo que muchos los maldicen. Digo, pues no los maldigas, si no les ayudas, no los maldigas. Y me da mucho gusto porque el patrón que yo tenía ahí, en ese tiempo, igualmente siempre trae sus dolaritos aquí. Y trae sus trataditos. Miraba al desprotegido y hasta lo conocían. Ya lo conocen a uno. Ya esperan el dolarito, los $2. Órale. Órale. Y el tratadito también. Una palabra de aliento, una palabra de vida. Dios bendiga al patrón. Dios me lo bendiga, Jim Moore. Al ex patrón, ya no es patrón mío. Dios me lo bendiga bastante. Porque ha tenido varias operaciones por el cáncer, pero todavía anda parado, todavía anda. Llama más a Dios. Hay una bendición grande, mis hermanos, cuando uno es generoso. Muchas veces estás pasando por algo duro y es bien triste que el otro no se acomide o no te abre la mano. Se siente bien duro porque a veces la persona se siente aislada, se siente abandonada y el hermano no abre la mano. Y acuérdense que como uno obra, así es lo que recibe. Dijo Jesús, lo que hiciste por aquel, lo hiciste por mí. Dice la Santa Escritura. Yo me acuerdo cuando me operaron a mí y me estaba muriendo. Pues como no tengo seguro de médico, pues me cobraron bastante cantidad grande y tenía que pagarla en poquito tiempo. Yo le doy gracias a Dios por aquel que me prestó. Le doy gracias a las tarjetas
de crédito porque pude usarlas. Le doy gracias a aquel, a uno que me ayudó con 1,000. Le doy gracias a otra persona que me ayudó con 400. Salió de su boca. Y cuando voy a México, donde menos espero recibir, mi hermana me da un sobrecito y eran $250. Le dije, yo no te pedí. Yo no te estaba, yo te platiqué lo que había pasado, pero no para que me dieras. Dijo, no, es que, voy a decirlo, dijo, es que hemos recibido mucho de ustedes y eso no es nada para todo lo que hemos recibido de sus manos. Y se me salieron las lágrimas, le dije, 1,000 gracias, pero nunca fue mi intención el pedirte, nunca. Le dije, porque no lo esperé de mis hermanos, no lo esperé, no lo esperé, no les pedí ni esperé, porque yo no esperaba, no esperaba. Y al final de cuentas, es parte de mi bronca, decimos allá en México, pero lo cierto, verdad, que yo le agradezco a mi Dios por las personas, verdad, que de cierta manera Dios puso en su corazón. Dios puso en su corazón, porque en realidad se las mira a uno negras a veces de cierta manera. No podía yo ni pedir prestado por mi casa, aunque ella la tenía pagada, porque había salidas, hay muchas cosas, y yo estaba bien en todo eso, en cierta manera, pero como he dicho, una de las cuentas que aparecían, es que yo había prestado un dinero para la iglesia, pero me estaban pagando cash, y entonces aparecía en las cuentas de los bancos, y por eso no me prestaban, porque decían, pues hay más salidas. Y aquí el gobierno lo que tiene, que si tienes muchas salidas, entonces no te dan préstamo, aunque tengas casa pagada, aunque tengas carros, lo que sea. Pero si ya estás en un límite, ya no te pueden prestar. Entonces pasaron cosas así, y en las cuales yo no me arrepiento de que pude yo poder prestar un dinero a la iglesia en ese tiempo, para que hubiera, mis hermanos, hubiera dinero para los tiempos difíciles. No los di porque no los tenía. No los tenía. Era un préstamo. Pero de cierta manera Dios es tan grande, mis hermanos, tan maravilloso, porque pensé, ya me dio calor, pensé hasta caer en bancarrota, que al fin, pues, ante la ley aquí en Estados Unidos, está bien caer en bancarrota cuando estás en una situación así muy dura, pero ni Dios me permitió que cayera en bancarrota, no permitió nada de eso. No permitió, y salí adelante. Igualmente vuelvo a decirlo, mi hijo dijo, no te preocupes, papi, si no nos vamos adelante y yo llevo la jefatura en lo económico, tú nomás encárgate de pagar lo que se tiene que pagar y vámonos adelante. Vamos adelante. ¿Por qué? Hermanos, donde se siembra hay fruto, y hay fruto en abundancia. Dios es bueno, Dios es listo, Dios es justo. ¿O piensan que Él no se fija en todas las cosas? Él se fija en la más mínima cosa. En la mínima cosa. Todavía no hace mucho, debía poquito, unos rezagos de eso que tenía que pagar, eran como $25,000. Pues oigan, cayó una granizada tremenda, me le golpeé ahí en la casa, me golpeé los carros y me dieron una lana. Con eso pagué lo último que debía. Y me quedó dinero hasta para comprar macetones. Macetón, estaba hablando de macetas, ¿no? Son detalles solamente que quiero que ustedes oigan, que Dios de cualquier manera da en abundancia. Hay fruto cuando la persona es generosa. Yo no podría... sí, hay veces que miro a unos vividores que están pidiendo. Hay unos que tienen ya su chamba, nomás está pide, y están buenos y sanos. No, esos que trabajen, a esos no les des,
porque esos están ahí de mañosos y sacan hasta más salario que ni tú. Pero en realidad hay gente que en realidad sí necesita. No le cierren la mano, por favor. No le cierren la mano al hermano, mis hermanos. En el libro de Deuteronomio igualmente dice, si alguien te pide prestado, préstale, porque si no él va a clamar, ahí yo lo voy a oír. Y cuando se te presta, mis hermanos, estás dando una bendición al hermano, porque el hermano está en una necesidad. Y Dios te va a bendecir fuertemente. Él no se equivoca. Qué hermoso sería si todos obráramos con generosidad. Habría de todo. No faltaría nada aquí en esta iglesia. Hay cosas, de vuelta lo menciono, hay cosas que se tienen que arreglar aquí, pero no se arreglan. ¿Por qué? Porque no hay suficiente. Sí tenemos para ir yendo adelante, pero si todos fuéramos generosos en esta iglesia, individualmente cada quien, si fuéramos generosos, hermanos, viene el recibo de la luz, se paga. Viene el del agua, se paga. Viene el de la propiedad, se paga, que ese es el que está pesado. Viene el de la aseguranza, viene el de la basura, viene el de la alarma. Oigan, son muchos pagos. Pero si todos obramos con generosidad, hermanos, sobraría. Sobraría. ¿Qué hacen falta aguas? ¿Qué hace falta soda? Pues ahí vienen, aquí hay de todo. ¿Qué hace falta comida? De todo que haya. Porque en realidad, mis hermanos, eso está en nuestro corazón. Muchas veces, ¿saben por qué no damos? No me contesten. No damos porque nos fijamos mucho en nosotros. Nos fijamos tanto en nosotros. Nos gusta lo bueno, nos gusta comer en cualquier restaurante. Y eso está bueno, coman. Pero no se olviden de lo principal. Ponemos tanta atención en nosotros que nos lo gastamos todo y no dejamos nada para lo demás. No dejamos nada para lo demás. Tenemos las prioridades. Y eso Dios no lo ama, mis hermanos. Eso Dios no lo ama. Y por eso no hay gracia en las personas y no hay ni ánimo. No hay. ¿Por qué? Porque Dios es generoso y Dios quiere que tú seas generoso. Híjole, y lo dice aquí, que si Dios te da la semilla, te da el pan, Él te da, y la semilla da el fruto. Si Dios te está dando la semilla, es porque vas a cosechar. Si Él te está dando la semilla, es porque vas a cosechar. Es hermoso todo esto. Lo cierto que el pueblo cristiano de Jerusalén le creyó firmemente en la conversión de los hermanos corintios, y no solamente de ellos. Creo que han de haber dicho todos los demás hermanos cristianos, los de Galacia, los de Tesalónica, los de todos esos lugares, en realidad son unos buenos cristianos, porque lo demostraron al económicamente mandarnos ayuda que tanto necesitábamos. Cuando uno recibe la ayuda, cuando el otro recibe la ayuda, hermanos, solamente estamos dándole vuelta, mis hermanos, a lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha dicho. Cuando tú abres la mano para con alguien, cuando alguien abre la mano para contigo, te das cuenta que en realidad todavía hay gente que se preocupa, que todavía hay gente que en realidad tiene un corazón que todavía se le mueve. Cuando tú ves cuando tú das o cuando tú recibes, te das cuenta que en realidad hay gracia todavía en mucha gente, en la cual yo alabo a mi Dios y le doy gracias porque es inmensamente bueno, mis hermanos. Mi Señor es hermosamente bueno. Y yo les digo esto, que la palabra no va a retornar vacía,
sino que va a llegar una vez habiendo hecho, va a retornar habiendo hecho a lo que Dios la mandó. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos ser nosotros? ¿Cómo podemos no ser generosos cuando tenemos a un Dios generoso que nos ha dado todo? ¿Cómo podríamos ser? Mis hermanos, que este sermón, yo espero en mi Dios que toque los corazones de bastantes y que no cierren su mano. No la cierren, porque cuando la cierran, se están negando a ustedes mismos. Pero cuando ustedes las abren, están bendiciendo y están recibiendo mucha bendición. Y en realidad, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Él espera de todos sus hijos. Que Dios me los bendiga bastante y que abran su mano, porque hay necesidades, mis hermanos. Véanlas y Dios les va a bendecir. Dios me los bendiga bastante y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.